Buenos días a todos, mi nombre es Noé Javier Cavazos Escamilla y soy alumno del grupo 201 de la materia Biología Celular. Y en este video les hablaré sobre mi producto integrador de aprendizaje para la materia. El artículo que elegí para la presentación se titula Los polifenoles de la mora azul alteran la microbiota intestinal y el metabolismo fenólico en ratas. Antes de pasar de lleno a las características del artículo, creo que es importante primero reflexionar y saber qué son los polifenoles y por qué son importantes. Primero, los polifenoles son metabolitos secundarios de las plantas que se caracterizan por la presencia de uno o más anillos fenólicos de su estructura. Los anillos fenólicos, como podemos ver en la imagen, se representan mediante un fenol. Y estos polifenoles se clasifican en flavonoides, como las antocianinas y la quercetina. También tenemos a los ácidos fenólicos, como el ácido gálico, el ácido ferúlico y también el cafeico. Además tenemos a los estilbenos, como el resveratrol, y a los liganos. En los alimentos que podemos encontrar a estos polifenoles se encuentran principalmente las frutas, como frambuesas, moras, fresas, granadas, manzanas, cerezas. También podemos encontrarlas en verduras, como la alcachofa, la cebolla roja, la espinaca, el brócoli, pero también podemos encontrarlas en algunas bebidas, como el té y el vino, y también en granos de cacao. Aquí también cabe recalcar que los polifenoles no son nutrientes esenciales, pero poseen una potente actividad bioactiva. Por ejemplo, actúan como antioxidantes que neutralizan radicales libres y previenen el daño oxidativo tanto en lípidos, proteínas y material genético. También tienen una actividad antiinflamatoria, ya que regulan vías de señalización celular como la vía del factor nuclear kappa beta. También tienen actividad moduladora de enzimas celulares, ya que actúan en el metabolismo de xenobióticos. Los xenobióticos son compuestos químicos que no son parte de la bioquímica natural del organismo, ya sea como fármacos, contaminantes ambientales, aditivos alimentarios y pesticidas. Y estos polifenoles también tienen una actividad epigenética, ya que algunos influyen en la expresión génica vía inhibición de las histonas desacetilasas o también mediante la regulación de microRNAs. Ya que abordamos un poco el tema de los polifenoles y sabemos sus características, ahora pasemos a qué es la microbiota intestinal. Esta microbiota intestinal es el conjunto de microorganismos que se encuentran colonizando el intestino. Y en humanos se compone principalmente por los filos Firmicutes, Bacteroidetes, Actinobacteria y Proteobacteria. Las funciones de la microbiota intestinal son muchas, pero podemos decir que las principales son la fermentación de carbohidratos no digeribles, la síntesis de vitaminas, por ejemplo la vitamina K, la vitamina B12 y el folato, que en este caso es la vitamina B9, también el metabolismo de compuestos fenólicos, ya que transforman a los polifenoles no absorbidos en el intestino delgado en metabolitos absorbibles y bioactivos. Y también tienen una interacción con el sistema inmunológico y con células del intestino. Ahora, ya que conocemos un poco de los polifenoles y de la microbiota intestinal, pasemos al artículo en sí. El objetivo de este artículo es el evaluar cómo el consumo prolongado, en este caso de 90 días, de polifenoles derivados del amor azul, administrados en diferentes dosis y matices alimentarias, afecta la composición y diversidad de la microbiota intestinal de las ratas, el perfil de metabolitos fenólicos presentes en orina y tejidos, la interacción entre la microbiota y el metabolismo celular, lo que puede explicar efectos fisiológicos de los polifenoles, y también se busca diferenciar los efectos de consumir la fruta entera, que contiene tanto fibras y matriz vegetal, frente a extractos purificados, simulando que son suplementos alimenticios. Pasando a la metodología del artículo, primero tenemos el modelo experimental, el cual fue llevado a cabo en ratas ovariectomizadas, lo cual significa que el ovario de estas ratas fue extirpado quirúrgicamente para representar un modelo fisiológico de mujeres postmenopáusicas. La cantidad de ratas utilizadas fueron 10 por grupo experimental, un total de 5 grupos, por lo cual fueron un total de 50 ratas para el modelo experimental. Después, pasando a la recolección de muestras, se obtuvieron muestras de orina, heces y de tejidos. Se obtuvieron 6 muestras de orina en diferentes días. También en la muestra de heces solamente fueron 2, en el día 0 y en el día 90, para el análisis de la microbiota. Y en tejidos se analizó tejido del intestino delgado, del colon, del hígado, de los riñones y del cerebro. Ahora, pasando a los tratamientos a los cuales se sometieron a las ratas, estos fueron administrados mediante alimentación forzada por sonda oral y teniendo un control en base a agua. Después tenemos tres extractos, los cuales corresponden a 50 miligramos por kilogramo de mora azul. Esta fue una dosis baja. 250 miligramos por kilogramo, esta fue una dosis media. Y 1000 miligramos por kilogramo, esta una dosis alta. También se evaluó otro tratamiento. Este fue de 50 miligramos por kilogramo, pero en forma de fruta entera liofilizada. Y algo a destacar es que tanto las dosis bajas como la fruta entera liofilizada simulan el consumo de 250 gramos de mora azul frescos al día en humanos. Pasando ahora a las técnicas utilizadas en el artículo, primero tenemos el análisis de la microbiota intestinal.
Para esto, primero se realizó la extracción de material genético de las heces mediante un kit comercial. Después, se amplificaron las regiones del gen 16S de RNA mediante PCR. Esta es una técnica de secuenciación masiva que permite identificar y cuantificar bacterias presentes en una muestra sin la necesidad de cultivarlas. Después se realizó la secuenciación mediante dos primers específicos y un kit específico de las regiones de RNA ampliadas por la PCR para después analizarlas bioinformáticamente. Pasando ahora a las técnicas utilizadas para el análisis de metabolitos fenólicos, primero tenemos que se realizó una extracción de los polifenoles en la orina y en los tejidos mediante una solid phase extraction para luego cuantificarla en base a una cromatografía líquida de ultra alta resolución acoplada a espectrometría de masas en tándem, para después hacer una corrección por la presencia de vitamina C, ya que también esta vitamina reacciona con el reactivo del kit. Pasando ahora a describir los resultados del estudio, tenemos primero que se analizó la microbiota intestinal antes y después del tratamiento mediante la secuenciación del gen 16S del RNA en las heces. Y se evaluaron dos tipos de diversidades, la alfa y la beta. La alfa midiendo cuántas especies diferentes de bacterias hay en una muestra y cómo se distribuyen, y la beta midiendo qué tan diferentes son las microbiotas entre los distintos grupos. Pasando primero a los cambios en la diversidad alfa, aquí tenemos que los grupos con dosis media y el de fruta entera liofilizada tuvieron un aumento en la diversidad microbiana, lo cual es algo positivo porque se asocia con un intestino saludable. En cambio, el grupo con dosis altas mostró una disminución en la diversidad microbiana, lo cual podemos considerar negativo porque puede estar asociado a disbiosis, lo cual es un desequilibrio en la composición y función de la microbiota en el intestino. Pasando ahora a los cambios en la diversidad beta, tenemos que aquí se identificaron bacterias que aumentaron o disminuyeron significativamente con el tratamiento. Por ejemplo, en las dosis altas favorecieron el crecimiento de algunas bacterias dominantes, mientras que se suprimieron otras que podrían ser beneficiosas. Y además, en el grupo de fruta entera liofilizada, aquí aumentó el género de bacterias alístipes, lo cual posiblemente podría ser por la fibra. Pasando ahora a los resultados del metabolismo fenólico, aquí tenemos que se evaluaron la presencia, cantidad y tipo de metabolitos fenólicos en orina en 6 puntos temporales diferentes y en tejidos del intestino, hígado, riñón y cerebro. También tenemos que se identificaron 52 metabolitos posibles y de los cuales se pudieron cuantificar 36. Algo a destacar de estos resultados es que la producción de metabolitos en la orina fue diferente entre los grupos, ya que los grupos de la fruta entera liofilizada, los de dosis baja y dosis media, alcanzaron su máxima producción de metabolitos entre los primeros 7 y 15 días y luego se mantuvieron estables. Sin embargo, el grupo de dosis altas mostró una producción continua que aumentó progresivamente durante todos los 90 días del estudio. Dentro de los principales metabolitos encontrados tenemos tres. El primero, que es el ácido 3-hidroxifenilpropiónico, aumentó en todos los tratamientos. Después tenemos a la quercetina glucurónido, que esta fue más alta en tejidos de hígado y riñón. Y por último, tenemos al ácido dihidrocafeico sulfato, el cual fue el único metabolito presente en el cerebro, lo cual demuestra que este metabolito puede atravesar la barrera hematoencefálica. También podemos destacar que los extractos generaron más metabolitos conjugados, mientras que la fruta entera liofilizada generó más ácidos y púricos. Finalmente, como conclusión, podemos decir que este artículo demuestra de una manera sólida que la respuesta del organismo frente al consumo de polifenoles del amor azul no depende únicamente de la cantidad ingerida, sino también de la forma en la que estos compuestos son presentados al organismo, ya sea como extracto purificado o como una fruta entera, ya que las dosis moderadas de polifenoles, especialmente en forma de fruta entera, favorecen una diversidad bacteriana más equilibrada y genera una mayor producción de metabolitos beneficiosos, en contraste con las dosis elevadas, que estas alteraron la microbiota intestinal, reduciendo su diversidad y provocando una producción más abundante pero menos diversa de metabolitos, lo que sugiere una posible sobrecarga de las vías metabólicas celulares. También, una conclusión a destacar es que la biología celular es clave para comprender la transformación, la biodisponibilidad y el destino final de estos compuestos fenólicos, ya que sin una visión celular de los procesos implicados, como la absorción, el metabolismo enzimático, el transporte, la excreción y la acumulación en los tejidos, sería imposible explicar el por qué estas distintas dosis o matices alimentarias generan efectos tan diferentes a pesar de contener los mismos compuestos bioactivos. Muchas gracias por su tiempo y que pasen un excelente día. Eso fue todo por mi parte. Espero que les haya gustado mi video explicando este artículo.